Profe, tengo una consulta. Dale, Sebastián. Sí. Es sobre la... ¿Me escuchas, Sebastián, o no? Parece que se cayó. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Y volví. ¿El Sebastián se cayó o yo me caí? No, fui yo Sebastián. que apreté en vez de aceptar con la grabación, salir de la reunión. Ah, ya, ya, chuta, ya. Profe, los meteorólogos en la tele, ¿dónde salen? ¿Los que dan el tiempo? ¿Ellos pasaron por acá, por la escuela o son de la DGAC? Depende. Pero como quién dices tú, Sebastián. Como el clásico Iván Núñez, Iván no Torres. Iván Núñez, Iván Torres. eh, Iván Núñez. Iván Torres, sí, no. Claro, ellos son meteorólogos de la DGAC. Muchos estudiaron meteorología en la DGAC. Ya después, sí. Los que salen en la tele son casi todos meteorólogos de la DGAC, salvo la Michelle Adams, que ella estudió en Valparaíso, meteorología. Sí. No sé, es una formación antigua, pero es una formación bien respetable. Eh, es una formación, claro, más aplicada que la de nosotros, que es más teórica, pero sí. Ahora, es difícil hablar, dar el tiempo todos los días y decir algo razonable todos los días, encuentro yo. No sé, como complejo. Eh, yo no sé si les he contado una anécdota. Yo, cuando era chico, yo siempre fui meteorólogo. Entonces, no sé, estaba como en séptimo, básico, sexto. Y yo anotaba, en esa época no había internet. Entonces yo anotaba en un cuaderno la máxima y la mínima todos los días y hacía mis gráficos y cosas. Pero tenía entonces que quedarme viendo el programa del tiempo hasta después de las noticias, ¿ya? Y yo entonces veía el tiempo todos los días veía el programa del tiempo. Y entonces un día me di cuenta que la niña del tiempo repitió el informe del tiempo del día anterior. Igual, igual. Todo era igual. Todo, la Antártica, todo. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Tienen que saber que alguien se dio cuenta. Así que llamé por teléfono al canal y les dije que yo me había dado cuenta que habían repetido el informe del tiempo. Y la persona que me contestó me dijo, no, si la niña recién salió de ahí, bueno, puede ser, pero leyó lo mismo de ayer, le dije. Y solo para que sepan que alguien lo sabe. Cabros chico pesado. Así que sí, supongo que ese día, no sé, no vino el meteorólogo y decidieron, ya, ¿qué hacemos? Ya no, repitamos el de ayer nomás y total, ¿quién se va a dar cuenta? Esa es la anécdota meteorológica de la tele. Pero ¿por qué te surgió esa duda, Sebastián, por algo en particular o no? No, siempre la he tenido. Bueno, en Estados Unidos, que es un país neoliberal y todo, pero Estados Unidos tiene una gracia, ya que es una gracia que es difícil de explicar cuando uno cree la caricatura de Estados Unidos como este país neoliberal, y es la siguiente: las instituciones intermedias de la sociedad son muy, muy, muy potentes. Por ejemplo, las juntas de vecinos, la junta escolar, que se llama, que está como conformada por los apoderados, incluso por vecinos que no tienen hijos en el colegio, también son parte de la junta escolar. Y entonces deciden junto con el director políticas de mejoramiento, etcétera. Y los gremios. Entonces, el gremio de los meteorólogos es muy potente en Estados Unidos, y lo que significa en la práctica que nadie que no sea meteorólogo puede dar el tiempo en la televisión en Estados Unidos. O sea, no existe, por ejemplo, la modelo dando el tiempo.
sea, puede ser una chica guapa, pero tiene que ser meteoróloga. Y eso le pone al tiro un piso mínimo al informe del tiempo, porque entonces el informe del tiempo se vuelve algo serio y científico. Y lo otro es que, a diferencia de Chile, en Estados Unidos el informe del tiempo es muy, muy serio porque tiene consecuencias de vida o muerte en muchas partes de Estados Unidos durante muchas, muchas épocas del año. ¿Sí? En Chile, no sé, en Santiago, rara vez, ¿cierto? Uno sufre por el tiempo. Uno dice, hoy qué calor va a ser, qué frío va a ser, ya, pero es un chaleco menos, un chaleco más, ¿cierto? Pero en Estados Unidos el tiempo puede cambiar rápidamente y convertirse en una amenaza a la integridad. Entonces, es mucho más serio en Estados Unidos el tiempo, y por eso que existe el The Weather Channel y todo. Y también por eso que los meteorólogos gringos son todos titulados, los de la tele. Espérenme un poco que tengo que abrir la puerta. Seba, que había preguntado. Ah, ¿dónde salieron los meteorólogos de la Ah, tele acá? ¿quería salir en la tele? No. Ok. Bueno, estábamos viendo y habíamos llegado hasta las ecuaciones que explicaban el sistema cuasi geostrófico. Ya esas eran nuestras ecuaciones que van a ser medias fundamentales. Y repasémoslas un poco. Tenemos una ecuación termodinámica, ¿cierto? Que es esta de acá en realidad, que es básicamente, esto es la conservación de la energía, ¿cierto? O de la temperatura, de T más B sub G, punto gradiente, ¿cierto? Este es el cambio local de la temperatura. Esta es una variable que es proporcional a la temperatura. ¿Sí? De phi de P es proporcional a la temperatura. Esta es la advección de temperatura, ¿cierto? Y la advección entonces, o el cambio material, que sería este término completo, tiene dos posibilidades, dos posibles componentes. Una es el ascenso y el descenso, ¿cierto? Que sería la parte adiabática del cambio de temperatura, en el sentido de que si es que uno tiene descenso, hay una compresión del aire que viene de arriba, ¿sí? Una compresión del aire que viene de arriba, y esa compresión necesariamente produce un aumento de la temperatura. Eso lo discutimos en algún momento cuando vimos esta ecuación suelta. Lo discutimos porque depende del parámetro de estabilidad. Si la atmósfera es neutra, el parámetro de estabilidad es cero, y entonces movimientos de ascenso o descenso no tienen ninguna injerencia sobre la temperatura, ¿sí? Si la atmósfera es neutra, da lo mismo si el aire baja o sube, pero si la atmósfera es estable, como suele suceder, entonces el descenso produce aumento de temperatura y el ascenso produce disminución de la temperatura. ¿Ya? Eso, y por supuesto, por eso depende de ese parámetro de estabilidad, porque la estabilidad al final es la que determina el signo de este término. Y acá estamos, este es una caja negra, ¿cierto? Ese J se ve muy bonito y pareciera que fuera una fórmula, pero en realidad ese J incluye todo, incluye hasta la radiación nuclear, todo lo que uno se imagine que podría ser un efecto que no sea adiabático, está metido acá. Pero principalmente los efectos radiativos, es decir, absorción de radiación infrarroja o de onda corta, y también está acá metido en la liberación de calor latente, que no está explícitamente puesto en ningún lado. ¿Sí? Esta ecuación es el viento geostrófico, nuestro conocidísimo viento geostrófico. Esta ecuación es la ecuación de continuidad, en donde reconocemos que toda la divergencia es en realidad la divergencia del viento ageostrófico y que no existe divergencia del viento geostrófico. Y por último, nuestra ecuación de momentum, que es una ecuación, fíjense, de momentum que sería la ecuación de, de, de orden menor a esta. Esta es la ecuación de orden 0 y esta es la ecuación de orden 1, en donde damos la posibilidad que exista una aceleración del viento geostrófico, y esa aceleración del viento geostrófico es proporcional a
este producto cruz del viento ageostrófico, pero también a esta componente planetaria del viento geostrófico, ¿sí? Así que esas son nuestras ecuaciones de movimiento del sistema cuasi geostrófico. Y lo que vamos a hacer ahora, evidentemente, es encontrar una ecuación de vorticidad cuasi geostrófica, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos hecho antes, cuando nosotros estábamos mirando nuestras ecuaciones de momentum. No nos quedábamos ahí, sino que lo que hacíamos era inmediatamente tratar de encontrar una ecuación de vorticidad. ¿Y por qué intentábamos encontrar una ecuación de vorticidad? Porque hay más física involucrada en la ecuación de vorticidad que en la ecuación de momento. Ya la ecuación de momento es como una versión muy bruta, en bruto, de la ecuación física de movimiento, y la ecuación de vorticidad tiene todas estas propiedades bonitas que aparecen conservaciones, ¿cierto? Que los términos tienen significado físico y se pueden ver en términos de la rotación. Entonces es bueno tener ecuación de vorticidad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces existe la ecuación de vorticidad cuasi geostrófica. ¿Ya? Y lo primero que reconocemos, ¿cierto? Es el viento geostrófico, que es nuestra ecuación principal, que la podemos escribir así como F0 por V sub G, F0 por V sub G es igual a d phi a dx, y por otro lado, F0 por U sub G es igual a menos d phi a dy. Ya estas son las ecuaciones, perdón, de viento geostrófico. ¿Ya? Y entonces, obviamente podemos definir una vorticidad geostrófica, que sería, la vorticidad geostrófica sería así. Sería K cruz, no K cruz, la componente vertical del rotor de la velocidad geostrófica o del viento geostrófico. ¿Ya? Y eso es simplemente z sub g igual a dv sub g a dx menos du sub g a dy. Y eso se puede escribir así, dada la definición, en términos del gradiente horizontal de geopotencial, o de geopotencial, ¿cierto? Si yo reemplazo b sub g acá, tengo dA de x de 1 sobre f0 por d phi a dx, y si reemplazo el u sub g acá por esta cantidad, obtengo más d a dy de u sub g, y eso es 1 sobre f0 de phi a dy, donde se me cancelaron los signos negativos, ¿cierto? Con este menos de acá, con este menos de acá se canceló. Y si es que lo ordeno un poco, me queda 1 sobre f0, que es una constante, por d2 phi a dx2, más 1 sobre f0 por d2 phi a dy2, y es súper claro que ese z sub g entonces es un operador, es el operador laplaciano sobre el geopotencial, ¿cierto? El laplaciano de phi es eso, d2 phi a dx2 más d2 phi a dy2. Así que la vorticidad geostrófica es 1 sobre f0 por el laplaciano del geopotencial. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para obtener una ecuación de vorticidad? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente: escribamos las componentes de la ecuación de momentum, y ahí las componentes de la ecuación de momentum son estas dos.
de u sub g, de g de u sub g a dt, menos f0 por b sub a, menos beta por i por b sub g igual a 0. Y tenemos también d sub g por b sub g a dt más f0 por u sub a más beta por i por u sub g igual a 0. ¿Qué hacemos con esta ecuación para obtener una ecuación de vorticidad? Bueno, pues lo clásico, ¿no? Como la vorticidad se obtiene de tomar la derivada con respecto a x de b sub g y la derivada con respecto a i de u sub g, lo que hacemos es tomar la derivada con respecto a i de esta ecuación, la derivada con respecto a x de esta ecuación, y restarlas, ¿cierto? Restar 1 menos 2. Esta menos esa. ¿Por qué? Porque como la derivada es un operador lineal, nuestro d de x va a pasar adentro de la derivada material, nuestro d de y va a pasar adentro de la derivada material, y lo que vamos a tener es la derivada material de d de sub g a de x menos du sub g a de y. Y eso es la derivada material de la vorticidad geostrófica que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces, de aquí, de hacer eso, nos va a quedar d a dt de d sub g a de x menos du sub g a de y. Eso al tiro, ¿cierto? Eso es z sub g. ¿Qué nos quedan acá en estos f0? Nos va a quedar más f0 por du sub a de x más dv sub a de y. ¿Les suena conocido eso o no? Pues aquí se parece. La ecuación de continuidad para el viento geostrófico. Esta es la divergencia del viento, de hecho. Recuerden que toda la divergencia del viento es la divergencia del viento geostrófico, así que la podemos dejar así incluso. ¿Y qué hacemos con el d de x? Bueno, d de x de beta por i por u sub g va a ser más beta por i por du sub g a de x, ¿sí? Más beta por i por dv sub g a de x. Ups. Más beta por b sub g igual a 0. Fíjense en estos dos términos de acá. Déjenme cambiarme un poco aquí. Fíjense en esos dos términos de acá. Es beta por i por du sub g a de x más beta por i por dv sub g a de x. Es lo mismo que... Eso es lo mismo que... Ups. Beta por i por du sub g a de x más dv sub g a de x. ¿Cuánto vale este término? Cero, ¿no? Porque el viento geostrófico no tiene divergencia. Acá es no divergente. Vale 0. ¿Cierto? Así que con lo que nos quedamos nomás es con lo que tenemos. Y la ecuación de divergencia entonces cuasi geostrófica, o la primera versión de esto, va a ser así nomás. El cambio en la vorticidad geostrófica es igual a menos f0 por du sub a de x
más de B sub A de I, menos beta por B sub G. Podemos hacer algunos ajustes acá igual. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, expandir la derivada acá, ¿cierto? Y vamos a notar lo siguiente, que el cambio local de la vorticidad geostrófica se debe a menos B punto gradiente de Z sub G menos F0. Y aquí, obviamente, esto de acá, por la continuidad, ¿cierto? Es igual a menos de omega AdP. Así que uno podría simplemente escribir esto así. El término, ¿cierto? Sería F0 por de omega AdP. Y ese de acá, el menos beta por B sub G, es fácil notar que este de acá es la advección de vorticidad planetaria, porque es lo mismo que menos B punto gradiente de F. ¿Sí? Recuerden que F solamente tiene componente, solamente tiene una dependencia en I. Por lo tanto, el gradiente de F es de F a de I según J, es decir, beta según J. Menos B punto beta según J es menos B sub G. Recuerden que, perdón, este es B sub G, ¿cierto? Porque este ya es B sub G, porque estamos hablando de la derivada geostrófica, ¿sí? Así que siempre el viento es geostrófico. Por lo tanto, esta es la componente meridional del viento geostrófico B sub G por beta. ¿Ya? Así que si uno quisiera arreglarlo un poco más, lo que uno notaría sería lo siguiente, que el cambio local, ¿cierto? Es igual a la advección de vorticidad total más este F0 por d omega AdP. Otra forma de escribirlo también podría ser así. Como F no depende del tiempo, ¿cierto? Todo el cambio de la vorticidad absoluta es debido a el término de divergencia. En que estamos incluyendo todo ahora de vuelta a la derivada material. ¿Ya? Bueno, y a esta altura igual es importante mirar un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo del hemisferio norte. Vamos a mirar el hemisferio norte, pero en realidad es absolutamente parecido al hemisferio sur. O sea, no tiene... En el hemisferio norte estoy dibujando acá contornos de geopotencial, ¿ya? Y estos contornos de geopotencial deberían ser así. Geopotencial, geopotencial menos delta phi, geopotencial menos 2 delta phi. O sea, hay un gradiente de geopotencial que apunta en esta dirección. ¿Ya?
Y por lo tanto, el viento geostrófico, como el viento geostrófico es 1 sobre F0, K cruz gradiente de phi. Si yo me paro en este punto, el gradiente de phi va a apuntar así. Así que K cruz gradiente de phi es un vector que apunta entonces en esa dirección. Ese es el viento geostrófico. Y eso es lo natural, ¿cierto? Porque el viento geostrófico es paralelo a las isóbaras, o en este caso, a las isoipsas o a las líneas de igual geopotencial. Así que el viento geostrófico va así. Noten también que acá estamos hay unos ejes, ¿cierto? En este caso, acá hay relativamente alto geopotencial que se está metiendo hacia las latitudes más bajas, ¿cierto? Porque el norte está en esa dirección. Así que esa es la dirección del norte. Y entonces se están metiendo altas presiones acá hacia las zonas subtropicales o las zonas más de latitudes medias, y aquí se están metiendo bajas presiones hacia las zonas más tropicales. Cuando uno tiene una alta, que no es una alta, sino que no está cerrada, porque fíjense que no está cerrada, es como la cresta de la onda nomás, ¿ya? Y esta es como el valle de la onda. Cuando esto pasa, en meteorología estas cosas tienen nombre, y uno habla de la dorsal cuando se trata de una alta presión, pero que no está cerrada, sino que es como la parte alta de la onda, ¿cierto? Y habla de una vaguada cuando se trata de la parte más baja de la ola. Y entonces la dorsal está relacionada a una alta presión, pero es como una alta presión que no se ha cerrado, y la vaguada es una baja presión que no se ha cerrado. ¿Sí? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo funciona este balance de vorticidad geostrófica en esta onda que pretende ser una especie de ejemplo o de paradigma de lo que se observa en la naturaleza, ya que son las ondas de latitudes medias que tienen una cierta escala, ¿cierto? Aquí está, ahí habría como una especie de longitud de onda. En realidad no es así. Eh, la longitud de onda debiéramos tomarla desde una dorsal hasta la otra dorsal, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, esa sería la longitud de onda lambda, o también le podríamos llamar L sub X. Y estas ondas son las ondas típicas de la meteorología extratropical, ¿ya? Que después podemos mirar un poco el pronóstico, y podemos tratar de ver algunas cosas más aplicadas en el pronóstico. Y la pregunta es, ¿cuál de estas cosas domina, ¿cierto?, en el cambio local de la vorticidad? ¿Y por qué nos interesa eso? Nos interesa por lo siguiente, porque cuando nosotros tenemos nuestra onda, si estamos en la dorsal o en la vaguada, ¿qué sucede si estamos en la dorsal con la vorticidad geostrófica? Mayor que cero, menor que cero, igual que cero, en el hemisferio norte. Sebastián. Eh, Negativa. ¿Por qué es negativa?
porque el movimiento en torno a una alta es anticiclónico. Claro. Acá tenemos como una especie de giro, ¿cierto? Que da la impresión de que fuera anticiclónico. Y acá, de hecho, es al revés. Es como ciclónico en la vaguada. Entonces, efectivamente, la vorticidad geostrófica local es mayor que cero aquí en el eje de la dorsal y máxima, y es menor que cero en el eje de la vaguada. Y de nuevo vuelve a ser mayor que cero en el eje de la siguiente dorsal. Ya entre medio habrá algún lugar, ¿cierto? Por teorema del valor medio, en donde la vorticidad geostrófica sea cero entre medio. Cambia de signo, ¿cierto? Entre la dorsal y la vaguada, la vorticidad geostrófica va a cambiar de signo. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos nuestra ecuación de vorticidad, que sería algo así como esto. D sub G de T, ¿cierto? De la vorticidad geostrófica es igual a F0 por D omega de P. Pero puesto esto en términos de la vorticidad local, y ya vamos a ver por qué en términos de la vorticidad local. Uno podría hablar de la advección de la vorticidad relativa, ¿cierto? Y también podría hablar uno de la advección de la vorticidad planetaria. Ya, y bueno, ya, y pongámosle más F0 de omega de P. Pero estos dos términos van a estar presentes de alguna manera y van a explicar el cambio local de la vorticidad. ¿Ya? Y pensemos un poco en esto. ¿Cuáles son las implicancias de que la vorticidad local, por ejemplo, si es negativa en el eje de la dorsal, se empiece a volver positiva? O si es cero, si es cero, se empiece a volver más negativa. Entonces, la pregunta en realidad es, concentrémonos en qué es lo que pasa en esta zona de acá, ¿ya? ¿Qué color puedo poner esto? Un color así. Un color que yo mismo no soy capaz de distinguir. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa acá? ¿Ya? Y bueno, a esta zona le vamos a llamar la zona 1 y a esta zona le vamos a llamar la zona 2. ¿Ya? ¿Por qué es de interés saber qué va a pasar ahí? Porque si yo estoy parado en un punto acá, ¿ya? Y estoy mirando, efectivamente estoy mirando el D sub G de T, lo que yo puedo ver acá es saber si es que ese D sub G de T va a aumentar o va a disminuir en el tiempo. Si acaso disminuye en el tiempo, significa que la onda se está moviendo en esta dirección. ¿Por qué? Porque yo tengo una vorticidad geostrófica relativamente pequeña al medio de la zona 1 y lo mismo al medio de la zona 2, ¿cierto? Porque estamos entre dos vorticidades, una máxima y otra mínima. Pero si es que el cambio es negativo, quiere decir que el eje de la dorsal se va acercando hacia acá. Porque entonces significa que la onda completa se está moviendo, va siendo cada vez más negativo el valor de la vorticidad acá. Mientras que acá, si es que al revés, si es que en esta zona se está haciendo más negativa la vorticidad, perdón. Yo creo que anotamos mal acá, ¿cierto? Yo lo dije bien, pero lo anotamos al revés. Eso me estaba causando un poquito de confusión.
acá z sub g es negativo en el eje de la dorsal, ¿sí? Y acá es positivo en el eje de la vaguada. Y en negativo nuevamente en el eje de la dorsal. Lo dijimos bien, pero lo anoté al revés, ¿ya? Entonces, si es que es negativo en esta zona, este d sub g ADT, significa que se está haciendo cada vez más negativo la vorticidad acá, y entonces este máximo se está moviendo hacia acá. Por lo tanto, significa que la onda completa se está moviendo hacia el oeste. Mientras que si delta z sub g es positivo, significa que es la vaguada la que se está moviendo, y entonces la onda se está moviendo en la dirección contraria, ¿ya? ¿Y de qué depende que z sub g sea positivo o negativo? Bueno, si consideramos que este término es pequeño, ¿sí? Sobre todo en 500 hectopascales, recuerden, cuando estamos mirando estas cosas en 500 hectopascales, significa que ese nivel, en ese nivel el viento, la velocidad vertical es máxima, pero el cambio de la velocidad vertical es mínimo, ¿sí? Porque estamos cerca de un máximo de la velocidad vertical. Si uno lo mira esto en un perfil, ¿cierto? Entre 1000 hectopascales y 200 hectopascales, tenemos que la velocidad vertical omega es negativa, es decir, tiene un ascenso, por ejemplo, en 1000 hectopascales y es positiva en 200. El cambio de la velocidad vertical con la presión no es así esto, po. No es así. Si estamos en un ascenso, entonces el ascenso tiene esta forma, ¿ya? En donde el ascenso es relativamente pequeño cerca de la superficie porque por la condición de borde, y se maximiza en algún nivel en el medio de la atmósfera, y luego pierde un poco de energía al llegar hacia la estratosfera porque se vuelve muy estable la atmósfera acá arriba, y entonces los movimientos verticales también están seriamente constreñidos por motivos termodinámicos ya, porque la estratosfera es relativamente estratificada, así que es difícil generar empuje, ¿cierto?, cerca de la estratosfera. Por lo tanto, el delta omega de P, o sea, el cambio de omega, es prácticamente cero en algún nivel de altura, y eso significa que ese nivel es relativamente no divergente. Además, aquí hay mucha convergencia, ¿cierto?, cuando hay ascenso, y aquí hay mucha divergencia, y el d omega de P es justamente la divergencia, ¿sí? Así que es una medida de la divergencia, y este nivel es más o menos no divergente, así que en ese nivel, en un nivel medio de la atmósfera, lo que domina en la ecuación de vorticidad son estos dos términos, que son la advección de vorticidad relativa y, por otro lado, la advección de vorticidad planetaria. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos domina? ¿Cuál de los dos domina? Veamos los signos primero, ¿ya? Y entonces, en la zona 1, Priscila, en la zona 1, ¿qué signo tiene este término de acá? Menos b sub g punto gradiente de z sub g. Oh, se fue la Priscila de clase, justo. Joana, ¿estás ahí? Sí, Ya, ya, Joana. ¿cuál era la pregunta que estaba anotando? La pregunta es, ¿qué signo tiene en la región 1 la advección de vorticidad relativa? Estamos entre un mínimo de vorticidad, ¿cierto?, en la dorsal, y en la vaguada hay un máximo de vorticidad. ¿Cuál es el signo de menos b sub g punto gradiente de z sub g?
Tú me dirás, Joana, hay que ver, ¿cierto? ¿Cuál es el signo de cada cosa? Sí, Con qué partirías tú? con la vorticidad, con el cambio de ¿Ya? la vorticidad. ¿Te tinca mirar el gradiente de la Sí, el gradiente. vorticidad? Ujú. Ya, entonces, ¿en qué dirección apunta el gradiente? Aquí entre la dorsal y la vaguada. Ah, hacia el oeste. Apunta hacia el oeste, Sí. exactamente, Sí. porque va desde menos vorticidad geostrófica a más vorticidad geostrófica. Así que el gradiente se maximiza, de hecho, en alguna parte, ¿cierto? Y Ujú. es positivo hacia allá. Y el Sí. viento geostrófico también va en la misma dirección, Ujú. ¿sí? Así que Sí. si uno se olvida del signo menos ahí, en este Da término, positivo. Claro. es positivo. Y con el signo menos Es negativo. es negativo. ¿Ya? Así que Claro. es negativo y es razonable, ¿cierto? Porque si el viento viene de la dorsal, el viento está trayendo vorticidad geostrófica relativa. Así que la advección de vorticidad geostrófica es negativa. Está trayendo vorticidad anticiclónica el viento. El viento está trayendo vorticidad anticiclónica a esta zona 1 y sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿cierto? En la zona 2 es al revés, porque en la zona 2 el gradiente de vorticidad va en la dirección contraria al viento, ¿cierto? Porque apunta desde la dorsal hacia la vaguada, y por lo tanto el viento está trayendo vorticidad relativa positiva, y por lo tanto la advección de vorticidad relativa en la zona 2, esto en la zona 1, en la zona 2 la advección de vorticidad es positiva. ¿Sí o no? Tengo una duda, profe. Sebastián. Es que más que nada por el viento geostrófico. Ujú. Porque, por ejemplo, después de la dorsal, la componente meridional es más negativa. O sea, tiene el signo más negativo que, bueno, la componente no siempre es positiva. Pero ahí como que también podría haber como una advección eh, ah, de vorticidad positiva en la componente meridional. Acá dices tú, Sebastián, No, no, en el otro lado. en esta zona, Sí, es que, claro, el gradiente va así y el viento tiene distintas componentes, ¿cierto? Pero como el gradiente va en esa dirección, lo único que importa acá es cuál es la dirección paralela al gradiente, porque es un producto punto. Así que en ese caso, la dirección va a ser siempre así del viento y va a siempre ir sumando. Así que yo creo que es siempre negativa, de hecho, la advección de vorticidad. ¿Qué tendría que pasar para que tuviéramos advección positiva? El viento tendría que ir en la dirección contraria, ¿cierto? Tendríamos que tener una componente así del viento. Y eso no es posible acá. No hay una componente, no hay una componente así del viento hacia el oeste, hacia el este. Perdón, hacia el oeste. no, pero yo, profe, me refería más que nada como al neto total, como al por componente. Porque el signo como del Ah, meridional como que me... pero tú estás hablando ahora entonces de este otro término, Sebastián, No, no del mismo. del Porque, mismo. sí, que en el caso Lo como... que es que piensa en el producto punto. El producto punto solo suma la componente del viento que va paralela al gradiente. Eso significa que para que hubiera una componente positiva acá, necesariamente tendría que haber un viento que apuntara a la dirección contraria al gradiente. Y no ocurre en ningún lado. Siempre la componente es paralela al viento y en la misma dirección.
sea, lo que hay es una componente meridional, pero esa componente meridional del viento no suma absolutamente nada a la advección de vorticidad porque es ortogonal al gradiente. ¿Sí? Entonces, como es ortogonal al gradiente, no suma nada. Ah, pero sí va a aparecer una componente meridional acá, ¿cierto? Porque si hay viento meridional, entonces sí hay advección de vorticidad planetaria. Y esa es mi siguiente pregunta para la Victoria ahora. ¿Cuál es el signo de la vorticidad planetaria en la primera zona, Victoria? ¿Cómo es la advección de vorticidad planetaria? En los polos es máximo, ¿no? Entonces cuando nos vamos hacia el Ecuador, que sería la primera zona, pues iría disminuyendo, sería negativa. Claro, o sea, acá tú dices en el polo es máximo. El polo Ujú. el polo norte está acá, ¿cierto? El polo norte está acá y el Ecuador está acá. ¿Qué está haciendo el viento geostrófico? ¿Está trayendo vorticidades del polo Ujú. norte acá o está trayendo vorticidades del Ecuador? No, no, ya al revés, está trayendo vorticidades del polo, entonces está aumentando la ¿Ya? vorticidad en la zona. Y Entonces la advección de vorticidad es positiva o negativa. es negativa también, ¿no? No, porque al menos. La vorticidad es así, menos B sub G por beta. Beta es positivo y B sub G es positivo o negativo acá. Es positivo. Es negativo, Negativo. Victoria. Sí, porque B sub G así es positivo y U sub G así es positivo, ¿cierto? Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Y negativo. entonces es desde el polo, así que es negativo, así que menos beta sub Mm, G por B es beta sub G es negativo, con el signo menos queda positivo, es positivo. Y esto es positivo. Y en la zona 2 el aire viene desde el ecuador, y por lo tanto menos B sub G punto gradiente de F es negativo. Así que la vorticidad planetaria, la advección de vorticidad planetaria en la zona 1 tiende a hacer más ciclónico el giro acá, mientras que la advección de vorticidad relativa tiende a hacerlo más anticiclónico. Y entonces a nuestra pregunta de si es que la onda va a moverse hacia el este o hacia el oeste, la respuesta es que depende. Depende de quién gane. Es en esta pelea, ¿cierto? Si gana la vorticidad planetaria, la onda va a devolverse, como que va a retrogradar. Que retrogradar se le llama al régimen que va en contra de los vientos principales en latitudes medias, ¿cierto? Los vientos principales en latitudes medias son oestes, es decir, que vienen desde el oeste y van hacia el este. Si la onda va hacia el oeste de vuelta, entonces está retrogradando. Así que si gana la vorticidad planetaria, la onda retrograda. Si gana la vorticidad relativa, la onda, ¿cómo conjugarían ustedes eso? Pregunta de gramática meteorológica. Se adelanta. Prograda. No sé, ¿existirá el verbo progradar? En una de esas ni existe. Estoy puro inventando cosas. RAE, progradar. Está programar, muy bien. Proclamar también está. Progradar. La palabra progradar no está en el diccionario. Prograda. La palabra prograda no está en el diccionario. Retrogradar.
Retrogradar, ir hacia atrás, retroceder. Dicho de un planeta, retroceder aparentemente en su órbita visto desde la Tierra. Entonces, la onda, cuando la onda retrograda, es que retrocede aparentemente, no respecto de la Tierra ni respecto de su órbita, sino que retrocede aparentemente respecto del flujo medio. Esa es una onda retrograda. Y yo diría que en inglés al menos, progradar está bien. Prograde and retrograde. Pero en español no está aceptado. Así que aceptamos las sugerencias del Sebastián. Se adelanta. Ya, pero veamos entonces cómo distinguir en una onda real cuál de las dos advecciones es la que domina. ¿Ya? Porque eso es lo que queremos saber igual. Y para eso nos podemos dar una onda teórica, ¿sí? Y la onda teórica que nos vamos a dar es una onda que va a ser una onda teórica en geopotencial. Entonces nos damos como ejemplo, como un ejemplo, una onda teórica. Y la onda teórica en geopotencial va a ser así. Phi de xy va a ser igual a un cierto geopotencial 0, que es una constante, menos F0 por U por I, más F0 por seno de kx por coseno de Li. Y acá, en este puro ejemplo, hay bastante física involucrada. En esta ecuación que acabo de describir, hay bastante física involucrada. ¿Sí? Porque uno dice, ya, ¿y de dónde sacó esta cuestión el Holton? Así como que, ¿qué onda? ¿Pero por qué? ¿Cómo íbamos a saber que esto era una onda? Imposible saber. No es tan imposible. ¿Ya? Y la razón es que el viento geostrófico es 1 sobre F0 por K cruz gradiente de phi. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace esa operación acá, supongamos que uno opera sobre este campo. Como este campo es un campo matemático, uno le puede aplicar nomás. Le aplicamos gradiente nomás, ¿cierto? Hacemos 1 sobre K, 1 sobre F0, K cruz, y vamos a obtener un resultado para el viento geostrófico, ¿ya? Que va a ser así. Las componentes del viento geostrófico van a ser U sub G igual a menos 1 sobre F0 por d phi a de I, ¿cierto? Y eso va a ser, fíjense lo bonito de esto, va a ser U más L por A. ¿De dónde salió la A? Ah, hay una A acá. F0 por A. Ah, calma. Ah, está bien. Sí. L por A por seno de kx por seno de L por I. Y el B sub G va a ser K por A por el coseno de kx por el coseno de Li. Entonces, fíjense que este término, el F0 por U por I, se nos fue nomás la Priscila, parece. No sé qué le habrá pasado. Es que ahora El están las F0 charlas por de U las por I. becas ANI, por eso. Ah, ya, chuta, ya. Ok, el F0 por U por I parece como que fuera un término asimétrico, ¿cierto? Como que, por qué no existe, por ejemplo, acá en este ejemplo del Fulton no hay un F0 por U por X? ¿Qué creen ustedes? Joan. No sé. Les voy a decir, lo que estamos tratando de hacer acá es interpretar físicamente esta onda teórica, ¿ya? ¿Por qué podría tener esta forma? ¿Ya? Les voy a decir que esta parte es bien fome, porque esto en realidad es una constante, ¿no? ¿Ya? Y no quita ni pone nada a nada, ¿ya? Así que es una constante que
que simplemente para, quizás puede servir, por ejemplo, para darnos cuenta en qué parte en qué latitud estamos, ¿cierto? Si es que hay una distribución de geopotencial climatológica, esto va a ser justamente, ese ficero va a ser justamente la distribución climatológica del geopotencial. Pero encima de esa distribución climatológica están estos otros dos términos. Este es F0 por U por I. ¿Qué creen ustedes que es esto? Bueno, aquí es donde aparece un poco la fenomenología de las ondas de latitudes medias. ¿Ya? Y el profe Garro está en la Antártica ahora, ¿ya? Y está en una parte bien cerca del polo sur, de hecho. Está como a 80 grados de latitud. Y me llegan unos mensajes de él así bien crípticos, parece mandados como por un teléfono satelital, pidiéndome el pronóstico, ¿ya? Porque ustedes saben, el 4 de diciembre, como en 2 días más, va a haber un eclipse total, y se va a ver desde el Glaciar Unión, y el René está ahí en el Glaciar Unión ahora, y llevó algunos equipos, ya está, y está esperando poder medir, entonces, en el Glaciar Unión, y le mandé un pronóstico, no se veía tan mal, pero aprovechando la clase, entonces podemos mirar un poco qué es lo que está pasando con la circulación del hemisferio sur. Fíjense que hay una serie de ondas alrededor del polo, ¿cierto? Eh, no son solo vaguadas y dorsales, sino que son bajas y altas propiamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá podemos identificar una dorsal, ¿cierto? Ahí hay una dorsal. Es como una cuña de alta presión que se mete hacia el hemisferio sur. Pero también hay al revés, ¿cierto? Hay cuñas de baja presión que se meten hacia afuera, y esas son las vaguadas, ¿sí? Así que nuestro dibujo, cuando nosotros estamos dibujando una dorsal, después una vaguada y después otra dorsal, estamos en realidad dibujando las ondas típicas de latitudes medias de cada hemisferio. Pero esas ondas típicas de latitudes medias de cada hemisferio no ocurren en el vacío, sino que ocurren en una zona en donde el gradiente de geopotencial es bastante marcado, ¿ya? Y es un gradiente que va desde bajas presiones a altas presiones, ¿sí? Hay un gradiente climatológico que, si uno fuera a tomar la climatología, vería que probablemente estos contornos de geopotencial o de presión, en este caso presión superficial del mar, pero si miráramos geopotencial veríamos algo bastante similar, ¿ya? Miremos el geopotencial en 700, por ejemplo. El geopotencial en 700 es más bonito que la alta en superficie, porque se ve mejor el carácter ondulatorio, ¿sí? Se ve mejor que son ondas, que efectivamente acá tenemos una vaguada bien profunda, acá tenemos una dorsal bien profunda, acá tenemos una vaguada, acá tenemos otra dorsal, ¿se fijan? Y hay una cierta sinuosidad. Podemos ver que hay un número de onda 5, ¿cierto? Hay una baja relativa acá en el mar de Weddell y también en el mar de Amundsen. El profe René está exactamente por aquí, ya está como en la base de la integral que forma la península antártica, y está como por ahí, ¿sí? Yo diría que, claro, este 80 sur puede ser que esté por ahí. Entonces, lo que descubrimos, lo que sabemos, lo poco que sabemos del clima de donde está él, del glaciar Unión, es que aparentemente cuando la advección es propicia, desde el mar de Weddell tienen bastante nubosidad, y cuando no, entonces está despejado. Así que ahora debiera estar nublado ahí, porque fíjense que esta baja presión, esta es una baja presión, está advectando aire desde el mar de Weddell, ¿ya? Y veamos cómo se mueve esto.
durante los días, como que se relaja la baja presión hacia el día 3 y se mueve, y después quedamos como en una especie de zona con poco gradiente de presión ahí en el glaciar Unión, y también con poca advección de aire marino, lo cual pareciera favorable para que estuviera despejado ahí. Así que al menos la circulación muestra que hay una especie de posibilidad de que no esté nublado, o sea, de que no esté, de que esté despejado. ¿Ya? Vamos bien para atrás. Ahora, volvamos a la clase y concentrémonos un poco en esto de las ondas y tratar de entender por qué a Holton se le podría ocurrir hacer ese ejemplo de esas características. ¿Ya? Fíjense que lo que sucede es que Profe, las todavía está ondas, compartiendo la página. ¿cómo, Sebastián? Está todavía compartiendo la página, por si acaso. Sí, no, estoy pegado con la página. No Ah, estoy, sí, sí, lo estoy, ¿cómo se llama? Lo estoy poniendo, lo estoy hipnotizando con esto, porque quiero que veamos algo acá, en esta película, ¿ya? Y lo que quiero que vean es lo siguiente, que lo que hay aquí es un flujo que va en esta dirección, ¿cierto? Hacia el oeste, todo el rato dando vueltas, pero encima de ese flujo están estas ondas embebidas, ¿sí? Pero entonces lo que hay es que hay un flujo medio, que es el jet, y las ondas están superpuestas sobre ese flujo medio. Es como que el flujo medio fuera llevando esas ondas, y claro, ahora voy retrocediendo, ¿cierto? Así que la película se ve como si fuera una película al revés. Voy a llegar hasta el final de los tiempos que hayan guardado acá en el sitio, y ahora voy a ir hacia adelante. Fíjense cuando voy hacia adelante, fíjense cómo las ondas, ¿cierto? Se van moviendo, se van amplificando también. Algunas van creciendo y se rompen, ¿ya? Pero suavemente se van moviendo hacia el oeste y, y están embebidas dentro de este flujo. Entonces, volvamos a nuestra ecuación. Cuando nosotros escribimos este término para el geopotencial, F0 por U grande por I, lo que estamos haciendo es que en el viento geostrófico estamos haciendo parecer un U grande constante. Y esto es lo que uno le llama el flujo medio. Y encima del flujo medio, ¿cierto? Estamos sumando una onda que tiene características de onda tanto en la dirección X como en la dirección Y. Es decir, es una onda zonal y meridional. Y fíjense que ese KX, K es el número de onda, así se le llama, y L también es el número de onda. Entonces, podemos definir, de hecho, K, el número de onda zonal, y L, el número de onda meridional. Como la función seno, ¿cierto? Es periódica con periodo 2π, ¿cierto? Cada 2π partido por k, esa onda se repite, ¿cierto? Y eso dice que, entonces, eso implica que existe una longitud x, L sub x,
tal que la onda vuelve a ser la misma después de 2pi partido por k, ya ese 2pi partido por k es la longitud de onda en x, la longitud de onda zonal. Y por supuesto que análogamente uno también puede definir la longitud de onda meridional como 2pi partido por L. Longitud de onda meridional. Y si ustedes se fijan, en la componente meridional no hay un flujo medio. No hay un flujo medio desde el polo hacia el ecuador, sino que el flujo es a lo largo de un círculo de latitud, así que el flujo medio solo tiene una componente en U y no tiene una componente en D. Y a veces uno habla también de que esto de acá, si esto es el flujo medio, y esto seguramente ustedes lo han escuchado en capa límite, y ustedes me van a hacer así si lo han escuchado en capa límite, o me van a hacer así si es que nunca lo han escuchado en capa límite. Esto sería entonces el flujo medio, y esto sería la perturbación. No, sí. Están haciendo todos los movimientos, po. Sí, ¿lo ha escuchado? No, ya, la Victoria está puro leseando, está haciendo así, como en diagonal. No me quedó claro Sí, si lo vieron o no en capa límite. Sí, lo vieron, ya. o sea, no Entonces esta es así, la pero sí es lo del flujo medio más la perturbación. Ya, No es eso. exactamente igual. Sí, Ya, claro, es que el Ricardo, no sé, le pondrá así, ¿cierto? La típica claro. notación. Ya, entonces es lo mismo. Y en este caso lo que estamos diciendo es que U sub G es igual a U más U', y B sub G es igual a B', porque en realidad no hay un flujo medio meridional, y U' es L por A por seno de KX por seno de L por I, y B' es K por A, K por A por coseno de KX por coseno de LI. ¿Ya? Y entonces, bajo estas condiciones, ¿cuánto vale la vorticidad geostrófica? Para este ejemplo en particular, ¿cómo lo calculamos? Esto era 1 sobre F0, ¿cierto? Y la vorticidad geostrófica va a ser dB' o dB sub G a dx menos du' a di, ¿cierto? Así que tenemos que volver a derivar estas dos cantidades. Y eso nos va a dar, por el lado del B, nos va a dar la derivada del coseno es menos seno, así que nos va a dar menos k cuadrado por A por seno de kx por coseno de Li, ¿sí o no? Y nos va a dar un menos du' de i. La derivada del seno es coseno, nos va a salir un L, y con eso nos va a salir un menos L cuadrado por A por seno de kx por coseno de Li. ¿Ya? Así que, para este ejemplo, la vorticidad geostrófica es igual a menos k cuadrado más L cuadrado por A por seno de kx por coseno de L por I. ¿Sí? Eso sería la advección, o sea, perdón, eso sería el valor de la vorticidad geostrófica. ¿Cuánto vale la advección de vorticidad? La advección de vorticidad ahora vale menos U sub G por B sub G a de X menos B sub G por D sub G a de Y. ¿Sí? Así que tenemos que volver a derivar con respecto a X, Z sub G, y multiplicarlo por U sub G. ¿Sí?
pero acá también hay otro término, ¿cierto? Porque es menos es U sub G. Claro, también está el U grande involucrado. Ahora, sucede que, fíjense que, bueno, hagámoslo mejor porque no es tan fácil darse cuenta de esto. ¿Cómo lo hacemos? Menos U sub G de Z sub G de X. Ya, va a ser menos U más L por A por el seno de KX por el seno de L por I por dz sub G de X. ¿Qué va a ser? El signo menos de ahí se va, nos queda K cuadrado por L cuadrado por A de nuevo, por un K que sale, la derivada del seno es coseno de KX por coseno de L, oh, se me está acabando la pizarra ahí, por coseno de LI. Y a este otro lado, menos B sub G por dz sub G a de I. B sub G es K por A por coseno de KX por coseno de L por I por dz sub G a de I. Dz sub G a de I es K cuadrado más L cuadrado, con signo menos, por A por seno de KX por la derivada del coseno es menos seno, más. La derivada del coseno es menos seno, más. Pero parece que ahí no teníamos un negativo así, o no lo anoté yo. No sé. ¿Qué cosa, Joana? Es que yo ahí tenía como positivo desde un principio, nunca lo tuve negativo. El B sub G es positivo, sí, Sí. pero el menos B sub G es negativo, por Ah, eso que ya. puse el menos. Ah, ya, ya. Y después el dz sub G A de I me está dando, me está dando positivo. Así que esto me Entonces está queda dando negativo. negativo en realidad, claro. Y sale una L acá de el coseno, va a quedar seno, pero con una L para afuera. A por L por coseno de L por I. ¿Ya? Ahora, fíjense que L por A por seno, seno, es lo mismo que A por L por seno, coseno. Perdón. Ese coseno no es coseno, ese coseno es seno. Ay, lo volví a poner como coseno, demonios. L por A por seno de KX por seno de L por I está ahí. Es L por A por seno de KX por seno de LI. Por K por A por coseno de KX por coseno de LI por K cuadrado más L cuadrado. Por K por A por coseno de KX por coseno de LI por K cuadrado más L cuadrado. Estos dos se van. Y lo único que queda es el U por. Queda U por K cuadrado más L cuadrado por A por coseno de KX por coseno de L por I. Este es todo el término de advección relativa de vorticidad geostrófica. Se anula la componente de la onda de la advección y queda solamente la componente debido al flujo medio. De la onda también. Por eso nos aparece la onda acá. Y entonces, adivinen qué, vamos a ver ahora cuánto vale la componente planetaria de esta cosa. ¿Sí? La componente planetaria es más fácil porque es simplemente B sub G, o sea, K por A, por coseno de KX, por coseno de LI,
por beta. Con un signo menos. Acá podemos ver, obviamente, ¿cierto? El coseno de kx y el coseno de Li pueden tener cualquier signo, ¿sí? Porque básicamente van entre -1 y 1. Así que la combinación ahí de kx con Li nos van a dar signos distintos. K es positivo, un número positivo definido, porque es una longitud física, ¿cierto? 2pi partido por K es la longitud de onda. Uno no esperaría que la longitud de onda fuera negativa. K cuadrado más L cuadrado es positivo, A es la amplitud de la perturbación. No lo dijimos, pero es evidente que es así. U es el flujo medio, que también es positivo. Así que si este término es positivo, este es negativo. Si este es negativo, este es positivo. ¿Qué fue lo que nos dio? Cuando analizábamos la zona 1 y la zona 2, veíamos que en la zona 1, la advección de vorticidad geostrófica relativa tenía signo contrario a la advección de vorticidad planetaria. Así que está bien. Y fíjense que las dos están multiplicadas por A, por coseno de kx, por coseno de Li. Así que para saber en realidad cuál de las dos gana, nos basta con mirar ese número, dividir una por la otra si uno quiere, y mirar cuánto vale U por K cuadrado más L cuadrado dividido por K por beta. De hecho el K se va. Nos queda U por K cuadrado más L cuadrado partido por beta. Si este número es mayor que 1, implica entonces que domina la vorticidad relativa. Si el número es menor que 1, domina la vorticidad planetaria. Ahora, fíjense en ese K cuadrado más L cuadrado. K cuadrado más L cuadrado. K cuadrado más L cuadrado es la suma de los números de onda, de la onda meridional y zonal, al cuadrado. ¿Ya? Pero esto, permítanme definir el número de onda total, K cuadrado. ¿Ya? Y permítanme definir la longitud de onda total, L, como 2pi partido por K. Esto es así, ¿ya? Después yo los puedo convencer, pero los voy a convencer un poquito, pero no mucho ahora. Supongamos que el número de onda de la onda en la meridional sea 0, o sea, que la onda sea solo zonal. Ahí está claro, ¿cierto? Que el número de onda total y toda la longitud de onda y todos los parámetros de la onda se deben solo a la onda zonal. ¿Sí? Si es que la onda meridional tiene número de onda 0, por ejemplo. Si tiene número de onda 1, va a haber una modificación, ¿ya? De la longitud de onda total de la onda. Y ahí esa modificación es la que está incluida acá. Así que ese es el número, es la longitud de onda, ¿ya? Y fíjense que K cuadrado partido por K cuadrado más L cuadrado es lo que aparece acá. Así que, en realidad, si uno fuera a decir, por ejemplo, la longitud de onda al cuadrado, es 4pi cuadrado partido por K cuadrado. Así que K cuadrado es en realidad inversamente proporcional a la longitud de onda, es 4pi cuadrado dividido por L cuadrado. Puedo reemplazarlo acá incluso, y lo que me va a quedar es que U por 4pi cuadrado partido por L cuadrado por beta es mayor que 1. O, si paso el L para acá y tomo la raíz, si es que es mayor que 1, domina la vorticidad relativa. Si es menor que 1, domina la vorticidad planetaria. Si es mayor que 1, significa que L es menor que la raíz de U partido por beta por 2pi. Y si L es mayor que la raíz de U partido por beta por 2pi, entonces aquí domina
la vorticidad relativa y acá domina la vorticidad planetaria. Y pongámosle un poco números a esto. Supongamos que U es el viento medio, el jet. Ya, y el jet puede ser, no sé, 60 metros por segundo. Ya, no es, no es la escala no es la escala del viento sinóptica, sino que es el verdadero valor del viento medio. ¿Ya? Así que podrían ser 60 metros por segundo. Beta tiene un número, ¿ya? Por ahí tenemos anotado beta. ¿Cuánto vale beta? No me lo sé de memoria yo, beta. Miremoslo en el apéndice del Colton, yo creo que ahí puede salir el valor de beta. No, no está en el apéndice el valor de beta. Como 10 a la menos 11. 10 a la menos 11. Más o menos. Yo también Claro. tengo anotado eso. Pero ¿le teníamos un número o era solamente la magnitud nomás de beta? 10 a la menos 11. Parece que aumentó nomás. 10 a la menos 11, claro. 10 a la menos 11. Calculemos entonces cuánto vale ese L. L menor a raíz de U partido por beta. Raíz de U sería 60 partido por 10 a la menos 11. Multiplicado por 2pi. 60 es 6 por 10 a la 1, ¿cierto? Y 10 a la 1 por 10 a la menos 11 es 10 a la menos 10, ¿cierto? Así que esto es L menor que raíz de 6 por 10 a la 10. ¿Ya? Y eso es por 2pi. O sea, 2pi es 6. 6 veces aproximadamente 6 por raíz de 6 por raíz de 10 a la 10 es 10 a la 5, ¿cierto? Y confiemos que todo esto está en metros. 6 por raíz de 6, ¿cuánto será? Me tinca como un 10. Me tinca como 10. Y esto entonces es aproximadamente 10 a las 6 metros. Y 10 a las 6 metros son aproximadamente 1000 kilómetros. ¿Sí o no? 1000 kilómetros. Entonces, lo que nos dice nuestro análisis es lo siguiente. Para ondas que son más chicas que 1000 kilómetros, domina la vorticidad relativa. Es decir, ondas pequeñitas domina la vorticidad relativa, porque claro, en ese caso, cuando la onda es pequeña, las variaciones latitudinales en la onda son pequeñas y uno no espera que haya demasiada advección de vorticidad planetaria. Porque si la onda es pequeña, quiere decir que cubre poco espacio y por lo tanto tiene menos capacidad de cambiar su valor de vorticidad planetaria, mientras que si la onda es mayor que 1000 kilómetros de longitud de onda, entonces domina la vorticidad planetaria, y uno podría esperar entonces que esa onda retrograde respecto del flujo medio. Ahora, como el flujo medio son 60 metros por segundo, tampoco uno espera que se vea una onda, de hecho una onda muy grande, de vuelta. Lo que sí se observa muchas veces en la naturaleza es que las ondas más grandes, de mayor amplitud, son ondas relativamente estacionarias. Es decir, el flujo medio no alcanza, le cuesta moverla hacia adelante. Y eso pasa muchas veces con los bloqueos, que son situaciones en donde un cierto patrón del tiempo se queda pegado en un cierto lugar por varios días, o le cuesta mucho moverse, y esa situación, por ejemplo, también tiene consecuencias prácticas este pegamiento, ¿cierto? Porque
está bien, si a uno le toca días despejados acá, por ejemplo, en la predorsal, súper bien, muchos días despejados, pero también pueden ser muchos días de condiciones de incendio forestal. ¿Ya? Y si a uno le toca la vaguada, muchos días pegados en una vaguada de una onda de gran amplitud, puede ser que tengamos, por ejemplo, condiciones de mal tiempo durante muchos días. ¿Ya? Y entonces estos son, muchas veces estas ondas estacionarias de gran amplitud están detrás de los eventos extremos del tiempo, sobre todo los que duran más de un día. Porque la onda le cuesta moverse, pues, como que, como que cuesta cambiar la película. ¿Sí? Estamos siempre metidos en la misma fase de la onda. Ya chicos, tengo que volar de nuevo. Renuevo mi fe y mis votos y mis promesas de subir todo. Les subí una guía de cuasi geostrofía, que está súper enredada, pero, o sea, yo creo que la clase es más enredada que la guía, así que recomiendo que lean la guía, ya, para que puedan entender esa parte. ¿Ya? Contestaré emails y nos vemos el martes. Profe, la otra semana es de receso. Sí. Nos vemos el martes a la vuelta. Ya, profe, que esté bien. Sí, bueno, Ya, que todo bien. Y para la vuelta pensemos en hacer una clase presencial esa semana, ¿ya? Ya, No sé si Sí. la del martes, ya, sí, mejor que parece la... que yo puedo. Ya, A ver, Sí. 14. Sí, ya, El intentemos 14. intentemos para el martes. ya, sí. Ya. Cuídense, nos vemos. Ah, nos chao, vemos. profe. Chao, profe. Chao.